Les pido perdón porque estamos empezando 11:05 y dado la altura de la noche tratamos de ser muy puntuales. Hoy también hemos tratado de ser muy puntuales, pero nos entregaron tarde. Así que igual trataremos de no entregar tarde también nosotros, porque entonces, por respeto a ustedes, para que no se vayan a dormir a horas insólitas, ¿no? Y esta noche yo querría pedirles algo muy especial a ustedes. Me imagino que deberíamos constituirnos, ustedes, los que están de ese lado de la pantalla y los que estamos de este lado, en algo así como en un tribunal moral. No digo que seamos un tribunal moral, no lo somos, pero razonar esta noche como si lo fuéramos. Porque lo que va a estar en juego en el debate, el primer debate de esta noche, es algo tan crucial, un valor tan absolutamente principal en nuestra cultura, cuál es la vida humana. Vamos a tener que pensar las condiciones de la vida humana en conflicto, quizá una vida humana con otra vida humana, y por lo tanto los invito a este esfuerzo común de constituirnos como si fuéramos todos un inmenso tribunal moral para decir cuestiones de la vida, del valor de la vida. No es entonces un debate como tantos, es un debate sobre quizá el valor máximo de nuestra civilización, que es el respeto de la vida humana. Ustedes saben que en el tema del aborto, el Código Penal castiga el aborto. El aborto es generalmente castigado en el Código Penal con penas que según los casos llegan bastante arriba, son bastante severas, y da mínimas excepciones, en cuyos casos no sería punible un aborto. Una de esas excepciones que da el Código Penal se llama normalmente el aborto terapéutico. Terapéutico porque se da, dice el Código, en aquellos casos en que la madre, la futura madre, ¿no?, y el médico coinciden en que no abortar pondría en peligro la vida de la madre. Es decir, cuando aparece el conflicto médico entre una vida, la de la madre, y otra, la del chico por nacer. En este caso el Código exime de culpa, es decir, exime de pena en realidad al aborto, si se dan con ciertas condiciones. Si la madre quiere abortar, si el médico o la junta médica que la asesora también cree que debe abortar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque corre peligro la vida de la madre. Este es el principio general de la excepción que el Código impone al castigo del aborto, que en todos los demás casos, salvo en una muy extremo que sería una mujer demente o idiota que ha sido violada, que es el otro ejemplo que hay, que no vamos a discutirlo, son los únicos dos casos que el Código acepta que se pueda no punir, no castigar tanto a la madre como al médico que incurren en el aborto. Ahora, esto se plantea ahora porque no estamos discutiendo un caso en la facultad puramente teórico, sino porque estamos frente a un caso real, ¿no es cierto? Hay una madre de 35 años de edad que ya tiene 2 chicos y que está embarazada del tercero. Vamos a darle un nombre de fantasía a esta madre, porque no se conoce el nombre, no se ha dado a conocer el nombre para protegerla. Vamos a ponerle María. María está casada, su marido está desempleado, tiene 2 chicos y tiene una serie de problemas médicos, hipertensión, diabetes, una cantidad de problemas médicos, obesidad también, que convierten en peligroso, según los médicos, que avance más en el embarazo. A todo esto, como María y los médicos resolvieron llevar el tema a la justicia, es decir, no se animaron a decir, bueno, si el Código nos permite, hagámoslo. No se animaron y llevaron a la justicia. Por supuesto, la justicia tiene sus tiempos, aunque en esta oportunidad han sido muy rápidos. Pero claro, cuando se planteó el tema, creo que el embarazo ya era de 3 semanas, ahora de 5 meses. Ya Juanito o Juanita
tiene 5 meses dentro del vientre de la madre. Así que también podría ocurrir que acá un mes o dos ya sería puramente teórica la discusión, ¿no? Finalmente el caso llegó a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso es una Corte Suprema anómala porque es normal. Nunca tuvo esos cambios, nada. Es una Corte que duró siempre, desde el 83 hasta acá, y que tuvo que votar, tuvo que poner en la balanza de la justicia la vida de la madre y la vida del chico. Finalmente, la Suprema Corte bonaerense, por 6-3, una decisión muy dividida, decidió autorizar el aborto. Pero entre esos tres estaba nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires, el doctor Héctor Negri, que votó contra el aborto. Hasta ahí llegó la situación en la discusión dentro de la justicia. Claro, como decía, es terrible. El propio Negri dice en sus fundamentos que nunca hubiera querido tener que votar algo así, porque es como si el juez tuviera que poner en una balanza a la madre, en una balanza al chico por nacer, y tuviera que decir, bueno, ¿saben qué? Tengo que optar. Tengo que optar entre dos vidas. Y esto es muy difícil, muy doloroso, y por supuesto se presta a un gran debate, detrás del cual está, por supuesto, todo el tema del aborto, de aquellos que dicen que hay que seguir penando el aborto y aquellos que dicen que hay que despenalizar el aborto. Ahora, hay dos posiciones filosóficas acá. Para aquellos que creen que la vida humana empieza a la concepción, cuando se forma el primer embrión, en verdad son dos vidas humanas las que están en juego, plenamente humanas. Nada más que una es intrauterina y la otra es extrauterina, la de la madre. Pero son dos vidas humanas, por lo tanto, equivalorables, igualmente valorables, las que ponen a la justicia ante este dilema de tener que decidir. Y bueno, supongamos, vamos a una primera hipótesis de que las consideremos equivalorables. Un feto de 2 meses, 3 meses, 4 meses, igual que la madre como vida humana. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige? Negri, en su voto, usa un argumento fuerte, poderoso, dice, yo no puedo autorizar el aborto. ¿Por qué? Dice él. Porque si no aborta, la vida de la madre corre peligro. Porque si no, no estaríamos discutiendo el tema. Pero si aborto, mato con certeza. Él dice, entonces yo no puedo poner como algo equivalente un riesgo, aunque sea grave, un riesgo, un peligro para la madre, a la certeza de una muerte en el caso del hijo. Son dos situaciones que no puedo comparar. Por lo tanto, nunca la justicia puede ordenar matar. Esta es la posición de Negri, ¿no? Si uno esta posición la lleva a sus extremos, hay una frase, ustedes saben que cuando la filosofía occidental empieza en Grecia, antes de Sócrates, todos los presocráticos, hay un primer texto conocido de filosofía. Nunca se escribió antes de este texto, que Heidegger lo examina en un libro, que es un texto de un filósofo llamado Anaximandro, que miren lo que dice Anaximandro. Primer texto conocido de la filosofía occidental. Los que viven, los que estamos viviendo, tienen que resignarse a aceptar la llegada de los que van a venir, porque tienen que pagar sus injusticias según el orden del tiempo. Esta es la frase. Es decir, Anaximandro lo que viene a decir es que la nueva vida vale más que la vieja vida. Que la vida por venir, que es pura esperanza, es más valiosa que la vida ya efectiva, que ya es una realidad con sus más y sus menos. Esta sería la posición más extrema imaginable, en que uno dijera, bueno, el hijo tiene razón, porque es nueva vida. Ahora, el otro problema que se plantea, ya entrando un poco al argumento de los que están contra esta visión profilial, ¿no?, es que si una madre, por ejemplo, si María decidiera correr un alto riesgo para tener ese chico,
sería un acto admirable, pero también heroico. Porque ella, que tiene otros 2 chicos, diría, bueno, yo pongo mi vida en la incertidumbre o en el riesgo extremo de mi propia muerte para asegurar la vida o para tratar de salvar la vida de mi hijo. Entonces la otra pregunta es, ¿el heroísmo es legalmente exigible? Si uno es heroico, ¿no es cierto? Supongamos que no sé, que se está ahogando un chico y uno se tira al mar para salvarlo corriendo riesgo de ahogarse y finalmente se ahoga, es una acción admirable, pero yo no la puedo poner por ley. Usted está obligado a sacrificarse por otro en casos extremos. Sería lo que haría la Madre María en este caso. Ahora, esta es una posición que parte de la idea de que el valor de la vida es equivalente en la madre y en el feto. Son 2 vidas humanas absolutamente comparables y equiparables. Pero también cabe la posición de aquellos que dicen, no, el feto es una vida incompleta, por lo menos en los primeros meses de gestación. Hay los que diferencian los primeros meses de los últimos meses. En los últimos meses ya sería una vida humana plena, ya se reconoce. Pero en los primeros meses el feto es todavía un esbozo de vida humana. Entonces hay como una diferencia entre la vida efectiva de la madre y la vida prometedora o la promesa de vida del feto en sus primeros meses, ¿no? Y esto evidentemente es lo que da la posición a aquellos que proponen despenalizar simplemente el aborto. Porque usted sabe muy bien que cuando empezó todo este debate tan trágico, diría yo, tan dramático más que trágico, por el hijo de María y por María, Ginés González García, ministro de Salud Pública, volvió a insistir que hay que ampliar los casos a y en lugar de estas mínimas excepciones que acepta el Código Penal, hay que aceptar que se despenalice el aborto. Lo cual no quiere decir aplaudirlo, quiere decir no penarlo, que no haya castigo para los abortos. Es la posición de Ginés González García. Por eso nosotros, sobre este tema general que plantea el ministro de Salud, les vamos a proponer un televoto a ustedes, ¿no? Podríamos ponerlo en pantalla, y simplemente les preguntamos, ¿hay que despenalizar el aborto? Entendiendo que está penalizado, ¿habría que despenalizarlo? Y entonces, ¿cómo votamos, Fernando? Si usted cree que el aborto debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el aborto no debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, esta es una parte de nuestra meditación colectiva, ¿no? El televoto. La otra parte, que es la que viene ahora en la mesa con mis invitados, es, bueno, ¿cómo hay que elegir en este caso? ¿Qué es lo lógico en el caso que estamos discutiendo y que decidió la Corte bonaerense? ¿Cómo hay que... ¿Cómo se resuelve el dilema? Una alternativa sería, corramos el riesgo. Y María puede morir. La otra alternativa sería, favorezcamos, permitamos el aborto para salvarle la vida a María, aunque eso implique la muerte de su hijo. Esto es lo que vamos a discutir. Este caso lo vamos a discutir como si fuéramos la Suprema Corte bonaerense, ¿no? Tratando de ver, aunque es un tema más que legal, yo diría que es un tema moral, porque es un tema que enfrenta el dilema de la vida. Por eso yo los invitaba al principio a que nos pongamos, digamos, todos, como en una especie de gran comunidad invisible, a pensar juntos este dilema. Hay 2 vidas en juego, ¿cómo hay que elegir? Nos acompañan esta noche, aparte de mis compañeros de siempre, Rosichner y Novarecio, el diputado Jorge Enríquez, que es legislador porteño, la licenciada Araceli Ramilo Álvarez, licenciada en Psicología, la diputada María Elena Barbayelata, diputada nacional por el Partido Socialista, la doctora Mabel Bianco, médica, y el doctor Edgardo Morales, también médico. Esta es la mesa que vamos a tener y el debate que vamos a comenzar. No sé si Enríquez usted quiere empezar, dada su opinión.
Sí, en primer lugar creo que habría una tercera alternativa a las dos que se esbozaron aquí. La tercera alternativa sería tratar de salvar las dos vidas. Cuando se sancionó el Código Penal fue en 1923. Esas causales que usted estableció como ciertas, que borran la punibilidad del aborto, consentimiento de la madre, consentimiento de un médico diplomado que también no solo actúa en el momento del dictamen, sino también en el momento de la práctica que se deba realizar, y por último también que no exista la posibilidad de salvar la vida por otro medio. De 1923 a 2005 corrió mucha agua bajo los puentes, y hoy la medicina tiene adelantos de tal carácter, de tal calibre, algo que era impensado, operar a un feto en el vientre materno. Yo creo que hay que estar por la defensa de la vida, de las dos vidas. Yo a veces esto no lo quiero ver como una disyuntiva, porque nosotros tenemos que señalar que tanto las convenciones internacionales como el Código Civil, el artículo 63, el artículo 70, 51, hablan de que la persona por nacer es la que aún no ha nacido, pero ha sido concebida en el seno materno. O sea que desde la concepción del seno materno ya existe la persona, lo que los romanos decían in utero sunt, en el útero ya está. Es un ser humano irrepetible, es un ser humano que ya tiene y que es el más indefenso de todos los seres humanos porque no tiene voz, no puede ser escuchado. Ese chiquito en este juicio no participa. Ahora, diputado, una pequeña cuestión, si no, todos creo que estaríamos a favor de que se salvaran las dos vidas si se pudiera, pero este caso parece llevar médicamente al extremo de que hay que elegir. Claro, pero fíjese que acá, ¿por qué se da la intervención a la Corte Suprema de Justicia bonaerense? Por un error médico. ¿Cómo? Por un error médico. Sí, por una falta de responsabilidad médica y por un problema de que además Ahora, los defensores de menores hacen una interpretación errónea y el Tribunal de Lomas le da el consentimiento a ese error, porque en realidad el artículo, yo no soy abogada, así que ante todo quiero decir esto, pero uno estudia porque me parece que es importante, ¿no? Se plantea el caso que se dio en este lugar, que fue darle otro defensor más al no nacido, frente, lo que plantea el Código Civil es frente al caso que hubiera habido un conflicto de futuros intereses, es decir, que aquí se hubiera comprometido lo que iba a ser el patrimonio de ese no nacido o de ese feto. Y aquí no se da eso. Sí, pero aquí se da el tema de la vida. Había un error médico. Hay un error médico, pero evidente. Acá hay 4 médicos por lo menos, 2 cardiólogos que pueden valorar y decir y demostrar, pero sin duda alguna, que María tiene una cardiopatía muy grave, poco más allá de lo que describió el doctor Grondona, bastante más allá de lo que describió, que tiene probablemente una altísima probabilidad de muerte en poco tiempo y de continuar adelante su embarazo. Pero, que no hay posibilidad, como usted estaba por esbozar, diputado Enrique, no hay posibilidad acá de decir esperamos unas semanas más. No terminé de hablar. Si usted me hubiera dejado terminar de hablar. Sí. Si usted me hubiera dejado terminar de hablar, cuando los abogados nosotros decimos tenemos que aplicar el artículo 86 del Código Penal y el artículo 34 del estado de necesidad. ¿Por qué borra la punibilidad del artículo 84? Por una razón muy simple, porque el peligro es inminente y real y no existe la posibilidad de entrar en los vericuetos tribunalicios para determinar algo que el médico, por eso dice médico diplomado, como bien dijo el doctor Grondona, por eso dice consentimiento a la madre y por eso también dice la imposibilidad de hacerlo por otros medios. O sea que acá tenemos que sacar la verdad a la luz. Acá se buscó que esto llegara a la Corte porque al día siguiente Ginés González García, en una forma que para mí me parece absolutamente macabra, dice es una buena noticia el fallo de la Corte. Es que aquí me parece que tenemos que cambiar eso. Es totalmente alejado de la realidad. Acá hay un caso muy concreto que no tiene nada que ver con 1923. Acá el certificado es del 2005, con la tecnología y la ciencia del 2005. Entonces, también hay una consulta a la Universidad Austral en base que nunca a se lo hizo. que hoy la ciencia dice y le dicen, usted tiene riesgo de muerte. Si el riesgo de muerte no se tiene puede recurrir a la riesgo justicia, de muerte y esto está contemplado como una causal donde quien debe elegir es la mujer.
Acá no se le puede suplir la voluntad de la mujer. Y el problema de la acción es un problema que se interpone incorrectamente. Y esto lo señalan todos los jueces de la Corte, mayoría y minoría, todos señalan lo incorrecto de la vía, porque en realidad no es una cuestión judiciable, es una cuestión reservada a la decisión de la mujer que tiene en riesgo. Y del médico. Y del médico. Pasemos en limpio este punto, nada más. Lo incorrecto y también tener en cuenta, y también tener en cuenta. Les pido que no todos al mismo tiempo, porque los que están escuchando empiezan a... No, yo quería terminar esta idea, es decir, que la acción que se plantea es una acción incorrecta y que ya de por sí está demostrando cómo existe un gran perjuicio y prejuicio contra la mujer, porque existiendo los certificados contundentes, existiendo la recomendación del propio Comité de Bioética del hospital, existiendo la voluntad, por lo tanto también la petición concreta de la mujer, llega un momento que nadie hace más nada. Ahora una pregunta le hago. ¿Por qué no le hizo el médico? Durante semanas. Diputado, yo le voy a contestar porque no hicieron los médicos, sí, doctor. Me sale no esta cumple con lo duda que a tiene mí. que hacer. ¿Por qué la madre y sus abogados consultan y los médicos consultan a la justicia? Porque indica que no están del todo convencidos. La madre no consulta a la justicia. La madre que peticione y nadie le da respuesta, tiene que iniciar un amparo. No consulta a la justicia. No era necesario, la intervención del médico tendría que haberlo hecho. Frente a la inacción, lo dicen los propios jueces. Frente a la inacción hay un voto muy claro, no recuerdo ahora de cuál de los miembros del tribunal, que claramente expresa que casi se la obligó a la mujer cuando la situación era muy clara. Se la obliga porque llega un punto que todos dicen, recomendamos. ¿Pero quién la obliga? Recomendamos. Los médicos, Grondona. Los médicos porque la mandan, los médicos le piden. Tengo una sospecha de por qué. Me permite un minuto, perdón, si me permitís un minuto. Los médicos, los mismos 4 médicos que firman esa indicación, sin embargo, mandan a la justicia a esta mujer. Esta mujer que no tiene recursos le tienen que poner a esta abogada y entonces Roncoroni muy bien señala y dice que en realidad los médicos tienen la responsabilidad que no se la pueden transferir a los jueces, que los jueces no son supervisores médicos. ¿No será que los médicos tenían miedo de que los denunciaran? Bueno, claro, ese es el otro. Eso es lo que ¿Por qué los médicos transfieren? Ahí viene el otro del arte de la ciencia. Ahí viene el otro tema. De la propia ciencia. Luis, eso es lo que yo quiero decir de la porque eso tal vez nos retrotrae la discusión a donde teníamos que haberla comenzado. En primer lugar, yo no creo que hubiese sido la decisión de María, hubiese sido heroica. Yo diría que es temeraria, hubiese sido absoluta y totalmente temeraria. En ningún momento la calificaría de heroica. La decisión de tener el chico. Es una opinión personal, doctor. Es una opinión personal. Pero es personal. Sí, totalmente la acepto. Respeto a la opinión de todos los demás, absolutamente. Seguro. ¿Por qué los médicos tienen miedo? Porque hay 4 médicos que tienen miedo y es así de cierto esto, más allá de la opinión de María, que en todo caso es una opinión lega en cuanto ella está viviendo la angustia, la desesperación de saber que su vida, sus hijos, corre peligro, que sus hijos queden abandonados, que su marido, que gana 150 pesos por mes de un plan jefe de familia, ya no tenga cómo atenderlo ni darle de comer. ¿Por qué tienen miedo? Y tienen miedo porque acá hay una campaña, es decir, desde hace mucho tiempo, que yo no creo que sea discriminatoria solamente contra la mujer. Creo que hay discriminaciones económicas, creo que hay discriminaciones de otro tipo que llevan a que esto, y además una campaña no seamos hipócritas, pido yo que no lo seamos, yo no lo voy a hacer por lo menos, de la Iglesia Católica fundamentalmente, que hace que esos 4 colegas no sean ni responsables, ni negligentes, ni hayan judicializado esto por ignorantes. Lo hacen porque tienen miedo a la sanción moral de un órgano de poder, de una institución de altísimo poder, como es la Iglesia Católica en nuestro país. Otras iglesias lo serán en otro. Y no actúan por temor, porque la sanción puede venirles por el No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en lo absoluto. Escuchemos a la licenciada que todavía no estoy de acuerdo puedo en lo absoluto. Yo les pido 5 minutos, pero que me dejen terminar lo que voy a decir. O menos, bueno, pero dejarme terminar por lo menos una idea. Yo creo que aquí se abrió el tema hoy con algo muy cierto.
Acá se está hablando de vida humana, no se está hablando de un bien material. Aquí hay una madre y hay un niño en juego. Y eso es lo que no hay que hacer, ponerlos en juego justamente. Vamos a primero aclarar una cosa, científicamente esto no es una posición subjetiva. Lo que usted acaba de decir con la Iglesia Católica, yo tengo amigos judíos, maometanos, si hubiera reaccionado de la misma manera que le voy a decir ahora. Su actitud me parece absolutamente discriminatoria. No es discriminatoria, lo que pasa es que es el 95% de la población, ¿Me deja terminar, por favor? ¿Me deja terminar, por favor? El catolicismo ¿Me deja terminar, por favor? Si es tan amable, yo lo escuché, ¿me deja terminar? Hay vida desde el momento de la concepción y esto es un hecho absolutamente científico, no confesional, comprobable experimentalmente. Coincido con eso. Bueno, discúlpeme un segundito. Con respecto incluso a lo que usted acaba de decir con respecto al credo católico. El doctor Nathanson, un médico abortista que hizo 120 abortos por día en su clínica permitida en Estados Unidos, dice, luego de haber hecho más de 70.000 abortos en su clínica, que hay vida desde el momento de la concepción es un hecho absolutamente científico. A partir de mis estudios de fetología, doy cuenta de que hay vida desde el momento de la concepción. Repito, médico en una clínica legal de Estados Unidos con más de 70.000 abortos. Es más, luego de que descubre que hay vida desde el momento de la concepción, da conferencias por todo el mundo que habla de su grandeza científica. Discúlpeme, no, pero estoy... ¿De qué manera incide eso? Sí, incide mucho. Hay una pregunta que hay que hacerle. Sí. Hay una mujer que está en riesgo de vida por el embarazo. Esto está científicamente probado. Los médicos lo dicen. ¿Usted qué hace? ¿Usted le pide que siga con el embarazo a riesgo de muerte? Esta es la pregunta. ¿Sabe lo que sucede? Hay adelantos científicos. El otro día el doctor Sin, fue una pena que hoy no pudiera estar aquí, habló de que es un aborto, se plantea un aborto preventivo. ¿Usted qué dice? ¿Estos 4 médicos mienten? No es que mienten, pero hay otras opiniones también. ¿El riesgo es potencial o inminente? Perdón, no hay ninguna otra con esa misma potencialidad, con esa misma potencialidad, aquí se estaba hablando en la mesa todo el tiempo de que aquí se estaba contraponiendo la vida de la mujer o la vida del feto. Yo lo que les digo es que si esta mujer hubiera muerto, es muy probable que el feto también moría, ¿entendido? Seguramente. Eso, por favor, esa es la medicina. Y acá hay algo que se olvida, acá hay algo que se olvida. No, digo porque si no nos estamos confundiendo. Yo acabo de recibir un testimonio de Salta, muy parecido. Una mujer con 5 hijos, marido alcohólico, en riesgo de vida a la mujer. La hacen abortar. La mujer no quería, pero los médicos la presionaron, tengo un testimonio, la presionaron para abortar. No, pero eso es distinto. Acá nadie presiona nada. Discúlpeme, vamos a tener que hacer un pequeño corte, vamos a seguir. Pero no me dejaron terminar. Les quiero dejar planteado lo que yo creo que acá... Las secuelas psíquicas que ha tenido los que están allá y los que estamos acá, tenemos que tener en cuenta. La palabra riesgo es una palabra equívoca. Porque riesgo tenemos todos. Yo salgo a la ruta con el auto y tengo riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo inadmisible? En cualquier parto hay un riesgo de muerte. La probabilidad el riesgo. Perdón. Eso es terrible. Lo dejamos para después. Vamos a seguir. Esto porque ahí sí me tocan un aspecto de mi especialidad que en una entonces operación no lo puedo dejar quirúrgica pasar. y riesgo. Soy epidemiólogo. Evidentemente usted nunca estuvo en una sala de operaciones o en una sala de parto. No, perdóname. Ha estado por el nacimiento de sus hijos, pero no trabajando, actuando, sabiendo que las vidas de esas personas están pasando por sus manos. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y después seguimos. Le recordamos el televoto. Vamos a recordar el televoto. Bueno, vamos a seguir enseguida. Si usted cree que el aborto debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4181. Ahora bien, si usted cree que el aborto no debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4182. Ese es el tema de fotos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, nos ha llamado por teléfono María, que está en la línea con nosotros, así que vamos a escucharla, por supuesto. Es la protagonista principal de todo esto. Yo no esperaba tenerla, pero ha llamado ella, está viendo el programa y por supuesto nos va a interesar a todos muchísimo escucharla. María, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, Grondona. María, usted ha estado viendo esto y su aporte, su testimonio, por supuesto, para este debate es fundamental, así que la escuchamos, María. Bueno, yo lo que quería primero aclarar sobre todo es el tema que acá hay una doctora, creo que es la que está hablando, porque me distraje en ese momento porque yo justo estaba conectándome con ustedes. Esta señora que está en pantalla en este momento está diciendo que yo no apuesto a la vida. Si bien tuvieron acceso más de uno a poder entrar al archivo, creo que deben estar sabiendo que yo hace 2 años atrás, exactamente el 17 de julio, entre comillas, digamos, también tuve que enterrar un hijo. Esta situación me pasó después de haber adquirido la enfermedad cardíaca. Bueno, luché por la vida como luché en mi primer embarazo, que ustedes también saben, donde se me declaró preeclampsia. También tuvimos un final trágico. Seguí, a los 2 o 3 años nació mi nena, que también ustedes lo pusieron en unos medios. Obviamente una nena prematura, también por riesgos de hipertensión, todavía no tenía la enfermedad declarada. Antes de llegar el año 2000 también tuve otro bebé, del cual también más prematuro todavía que la nena, y seguí luchando por la vida. Luego, bueno, adquiero esta enfermedad, endocarditis, un virus al corazón, el cual también tuve trombos en la sangre, estuve con paraplegia, tuve que volver a empezar a caminar, empezar la vida nuevamente como si recién hubiese yo nacido. Bueno, tuve la mala suerte, digamos, entre comillas, de quedar embarazada hace 2 años. Busqué la forma de ver qué se podía hacer, porque si bien estaba advertida de que por favor esto no ocurriera en mi vida. Pero bueno, las cosas del destino me llevaron a que quisiera ser mamá por ahí. Hice todo lo posible para que ese bebé viviera. Y bueno, el bebé crecía perfectamente porque me habían cambiado la medicación para que yo no le afectara a la criatura mientras estaba gestando. Y bueno, llegó el momento en que mi corazón demanda para mí vida nada más y se olvidó del bebé. Y pasó lo que pasó. Cuando me vuelve a pasar esta vez, dije basta porque no me otorgaban la ligadura tubaria. Entonces tenía que hacer todo un trámite, qué sé yo, bueno, dar un montón de vueltas para que, a pesar de que era una persona con riesgo altísimo de salud, no me la otorgaban tan fácilmente. Bueno, antes de llegar a hacer estos trámites de ligadura tubaria, se me presenta este embarazo. Voy a pedir auxilio, obviamente, porque dije, basta ya, voy a seguir luchando por la vida, como lo hice en las 4 veces anteriores, y vamos a llegar a la instancia de que a la larga estamos todos preparando una cuna y la cuna queda vacía. Bueno, en ese momento, inicié los trámites para que esto, por favor, se me hiciera, bueno, obviamente, lo más rápido posible, porque yo estaba en la primer falta, no estaba ni siquiera de 2 meses, estaba en la primer falta cuando voy corriendo al hospital con la supuesta tirita de reactivo, la muestro a la doctora y le explico. La doctora que me atiende en ese momento me dice que, bueno, para hacer esto, porque ellos, ahí viene el problema de por qué se atrasó tanto el tema. Ellos consideraban que si bien era un riesgo de salud para mí, no querían llevar el cartel de abortivos. Entonces yo tenía que hacer todo este trámite legal para que ellos tuvieran el aval mayor de que yo el día de mañana no me arrepintiera y no les hiciera un juicio del cual pudieran tener en juego su matrícula. Yo le dije que si estaba pidiendo una ayuda, porque ya había pasado varios casos, y eran ellos los que me habían recomendado llegar a esta instancia, obviamente que no iba a ser tan sinvergüenza de hacer un juicio posterior a eso, ¿no? Bueno, igualmente me incitan a ir, bueno, e hice todos los trámites que empezaron enseguidita de que yo me enteré que estaba embarazada. Y bueno, la ley vio cómo es en este país, no sé, da muchas vueltas. Y bueno, llegó el momento en que me dicen que sí. Es más, no solamente me lo piden por escrito que los médicos avalen esta situación, sino que se presentasen al juzgado. En la parte de obstetricia no se presentó nadie porque ahí bueno, hubo una vuelta atrás. Esta misma doctora que me empujó a ir, después me dijo que ella no era ninguna delincuente para ir a ninguna justicia. Bueno, sí, doctor, usted levantó las cejas, es verdad.
palabra aparte sería, ¿no? Esa es una de las cuales quiso abandono de persona, pero bueno, vamos a hablar de otra parte. Agradezco obviamente a los cardiólogos que se acercaron al tribunal a dar el testimonio, porque si no era por ellos yo creo que todavía estaría penando, ¿no? Y bueno, la justicia estuvo a favor mío, pero este defensor que tuvieron que poner para el bebé, que es lógico y lo entiendo que tiene que ser así, porque yo también estoy en una situación de que a la larga no estoy bien con lo que está por pasar, ¿no? Para María, todavía no ha sucedido. María, ¿me permite una pregunta? Sí. Usted ya tiene autorización judicial para practicar el aborto. ¿Lo ha practicado? ¿Lo está por practicar? Todavía no intervenimos, no, todavía no estoy internada. En estas semanas se empezarán a hacer unos estudios de chequeo, obviamente previos a mí, parte cardiológica, pienso que parte obstétrica, y luego se determinará de qué manera se llevaría a cabo la intervención. También está a decir que supuestamente si el fallo hubiese salido en contra mío y yo tuviera que seguir con este embarazo hasta el último momento, tendría que haberme hecho también un estudio genético, porque sigo tomando medicación, yo estoy anticoagulada, es una de las medicaciones que también traen malformación, estoy tomando enalapril, que también es, bueno, y unos remedios para el tema del corazón. Entonces también habría un riesgo, ¿no? Que el bebé no va a salir tampoco un 100% sano. Sería una posibilidad, tampoco digo que exactamente pudiera pasar. María, sí. Una segunda pregunta. Usted está acercándose a los 5 meses de gestación. Sí, faltaría un poco, sí. ¿Usted no tiene la sensación de que el tiempo para la decisión se va haciendo cada vez más finito? Porque no es lo mismo tener un bebé de 2 meses o de la primera falta que tener ya un bebé de 5 meses. No, eso seguro, ¿no? Mariano. El tema es que, bueno, yo le vuelvo a decir, el riesgo está cada vez más. Yo en este momento, bueno, todavía no entré en descompensación, como me ha sucedido en el otro embarazo anterior, que yo entré en descompensación, estuve en unidad coronaria internada, volví a mi casa y bueno, después al poco tiempo pasó ese desenlace tan feo. En este momento yo me encuentro, creo, no soy médica, que clínicamente al borde, ¿no? Tengo agitaciones, todo este tema también me puso un poco alborotada, porque es estar en mi casa y ver lo que habla uno, lo que habla otro, lo que opinan sin saber y sin sentir, porque yo entiendo que, bueno, al ser un hecho público en este momento, está la gente a favor y la gente en contra, que vuelvo a decir, la apoyo totalmente, porque yo no soy una loca, como expliqué también en una oportunidad. Yo soy una loca que cada embarazo fue corriendo a pedir una intervención, lo pueden chequear tranquilamente. Soy una persona que en la historia clínica figura, luché siempre por la vida, y en este momento quiero seguir luchando. Bueno, en este caso viene a ser por la mía. Parecerá un egoísmo, no sé, pero yo lo que quiero es terminar de enterrar hijos al término de nacer, ¿me entiende, Mariano? No, yo comprendo totalmente, no comprendo, uno comprende hasta donde comprende, porque no vive lo que vive el otro, ¿no? Pero usted no es una persona que quiere hacerse un aborto porque quiere hacer un aborto. Es decir, viene de tener 2 hijos bien, 2 hijos mal, que los perdió, ¿no es cierto? Y en una situación muy dramática para lo que sería su 5º embarazo. Así que yo le quiero decir que por lo pronto en esta mesa estoy seguro que hay una comprensión humana de lo que a usted le ocurre, ¿no? Le agradezco, Mariano. Así que le agradezco mucho que haya llamado, María, no, y esperemos que todo termine bien para usted. Ojalá que sí, la verdad que ojalá que sí. Yo no quiero que piense la gente que esto es una, ¿cómo le puedo decir? Que estoy a favor de que cualquiera haga esta situación, ¿no? Yo estoy pensando que el problema mío, bueno, se basó en el tema mío de salud. Yo no considero a la gente que por ahí quiera hacer esto porque sí, porque de repente no sabe de quién puede ser el padre, porque, no sé, sí en este caso de salud de la madre pienso, por eso lo estoy haciendo, y bueno, y en todo caso, como ustedes hablan muchas veces, el tema de las violaciones a las menores, ¿no? Eso sería lo que yo, no sé, quisiera dejar recalcado, que me interesaría que en verdad, bueno, investiguen un poquito más esto, a ver qué puede llegar a ser esa gente tan desesperada como ahora en este momento me estoy padeciendo yo. Ahora, María, una pregunta final, porque tampoco quiero someterla a una especie de interrogatorio, ¿no? Pero en todos estos idas y venidas con los médicos, con los jueces y demás, ¿alguien
le creó a usted la esperanza, usted tendría una recóndita esperanza de que su chico finalmente pudiera nacer? Mire, Mariano, cuando se presentó todo este trámite, en la parte de obstetricia llegamos a hablar que, bueno, qué podría pasar, ¿no? Ellos me dijeron que obviamente si de parte de la justicia salió el fallo en contra hacia mí, iban a hacer todo lo posible para que yo estuviera compensada por parte cardíaca y por parte obstétrica. Todo eso obviamente no habíamos hablado todavía del riesgo de la gestación, de la engendración del bebé mientras yo estaba tomando la medicación, todavía no se había conversado. Ellos calculan que, bueno, en todo caso me hubiesen internado, como hay muchas mujeres que están mucho tiempo en el hospital hasta que nace el bebé, seguro iba a ser un bebé prematuro por el tema mío, y bueno, en cuanto yo tuviera una descompensación seguramente hubo una intervención. Eso siempre y cuando, bueno, no se pudiera hacer otra cosa ante la ley, seguir hasta que el corazón dé, con el riesgo obviamente de mío, sí, con el riesgo de vivir o morir en el parto. Yo lo que le digo es que si bien yo tuviera un 100% de seguridad, lo hubiese tenido, de que el corazón de una forma u otra, con la avanzada que hay en este momento, se pudiera salvar mi corazón ante todo, yo no tendría ningún problema en haber seguido, porque mi hijo no hubiese tenido ningún problema en seguir con el embarazo, pero también chequeando el tema de que la criatura en verdad no sufriera ninguna normalidad. María, un gran beso y muchas gracias por haber confiado en nosotros. Muchas gracias y que Dios permita que salga lo mejor posible. Bueno, todo le agradezco muchísimo y bueno, vuelvo a decir, ¿no? No estoy en contra de nadie, lo único que les pido un poquito de piedad, nada más. Muchas gracias, María. Yo les digo algunas conclusiones de esta conversación. Primero, estamos ante una mujer que ha sufrido mucho, que ha pasado por muchas, que no es una señora que quiere abortar porque no le conviene tener un hijo, digamos que realmente ha padecido mucho y que se mueve en un mundo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos gravemente enfermos? En un mundo de incertidumbres, porque tampoco los médicos son infalibles, ¿no es cierto? Ella misma al final dice, y no sé, a lo mejor cómo terminaría, es decir, no sabe. Yo creo que el tema es que nosotros, los médicos no nos pueden dar una certeza absoluta, porque si a ella le dijeran, mire, su chico va a nacer, aunque usted va a sufrir mucho internado en un hospital, lo acepta. Y van a hacer bien. Y van a hacer bien, ¿no es cierto? No se lo dicen, tampoco le dicen, usted va a morir mañana. Entonces estamos en un mundo que es muy dramático la decisión, pero yo quiero resaltar la actitud de esta mujer que nos llama, que comunica un verdadero drama. Estamos viendo un verdadero drama. Ahora, después de decir, me gustaría preguntarle a la serie, ¿no? Después de escuchar a esta mujer que tiene la valentía que creo que ninguno de nosotros tenemos, que es humilde, que vive un plan trabajar, que se bancó médicos... Ahí estás diciendo un montón de cosas. Que se bancó médicos que no la bancaron a ella, que se bancó la justicia argentina y que te pide piedad. ¿Vos le dirías que no puede hacerse el aborto? Yo tengo piedad. Es más, la comprendo muchísimo y creo que la han hecho una persona totalmente desvalida desde todo punto de vista. Acá hay algo que ahí sí tomo lo que dijo el doctor. Esta mujer viene de padecer y padecer con un sistema de salud deficiente, con un sueldo de 150 pesos. Yo quisiera saber si esta enfermedad también no se podría haber evitado con un ingreso mayor y con un trabajo digno. Las personas de ingresos mayores se los hacen en las clínicas privadas, los abortos, y no nos enteramos. Perdón, ¿puedo tomar? No, pero perdón, ¿me puedo tomar este tema un segundo, por favor? Un segundo. Pero contéstame esto, ¿vos le dirías que no a María después de escucharla? En estas circunstancias, ella puede hacer una cesárea. Te lo puedo asegurar. Y no tiene el duelo, tiene el duelo de pasar la pérdida de un hijo que a posteriori viene Yo pediría un poquito de respeto por la señora que nos está escuchando. Porque la respeto y me comprometo como profesional. Porque necesita toda la contención. Perdón, discúlpenme, déjeme hablar. Pero Araceli, yo le acabo de decir, perdón, señora, tiene 5 meses. Le doy la toda... está escuchando, señora, respétela. No maneje los... Perdón, les disculpo por favor un poco más de respeto. Yo también quiero pero de respeto a la señora, no a mí. Porque la respeto a la señora. Por favor. Porque la respeto a la señora. Perdón, no me dejan hablar. Discúlpenme, pero es una falta de respeto. No.
Todo el tiempo. Le está faltando el respeto a la persona. ¿Me deja terminar, por favor? ¿Me deja terminar, por favor? Un poquito de silencio. Se puede recomendar. Si puede usted completar, Queda inconcluso mi concepto y no lo puedo permitir como profesional. Doctora, hagamos una cosa. Sí. No haga, señora. No lo puedo permitir como profesional, porque yo la respeto a la señora y la comprendo en su dolor. Trate Y de la están redondear. utilizando. Nosotros, si seguimos así, no vamos a aportar a la solución. ¿Usted por qué no hace en un minuto, por favor, redondee su pensamiento? No la interrumpan y después van a hablar ustedes. Por supuesto. En un minuto. Aquí tengo un caso de una mujer que la Corte le permitió la interrupción del aborto por anencefalia. Esta señora se arrepintió luego de que la Corte le dio permiso y siguió con el embarazo. ¿Por qué? Porque un hijo no es un paquete. Esta señora está padeciendo un dolor terrible y lo están haciendo mediático. Nadie piensa en esta mujer verdaderamente. Esta señora corre mucho menos riesgo haciéndose una cesárea ahora que haciéndose un aborto. Déjeme terminar, por favor. Hay algo que se llama, que es el duelo cuando se pierde un ser querido y que está inscrito en toda cultura, católicos, no católicos, argentinos, mahometanos, hindúes. Cada persona en cada cultura procesa el duelo como puede, como puede. Cuando una persona pierde un ser querido, en este caso María dice desgarradamente, este hijo, esta cuna vacía, María, con esta pérdida del hijo, nadie le dice que después este proceso de duelo, señores, se obtura, no lo puede procesar y además del daño físico que sufre, sufre un daño psíquico irreversible que vuelve una y otra vez. Muy bien, ahora vamos a habilitar otras intervenciones. A mí me parece que... De a uno también acá. A mí me parece que lo que tenemos que entender es que estas son decisiones muy personales y además estas son decisiones de los médicos con la persona. Porque, primero, en medicina, y esto sí, a los que somos médicos lo sabemos, nunca se puede decir exactamente lo que va a pasar, pero tampoco se juega con hacer elucubraciones de tipo totalmente teóricos. Entonces, esta señora reunía todas las condiciones para esto y esto no es cambiar la ley. Esto es aplicar la ley actual. Lo que aquí no se hizo fue aplicar la ley actual. Y eso es lo que me parece más grave, que no se aplicó la ley. Y no se aplicó la ley. Los médicos porque tuvieron miedo, porque ella dice, la médica obstetra la abandona porque le da miedo que la señalen por abortista. Ahora yo le y ella también le pregunto a los dos médicos, a los dos, ¿no? Sí. Que están acá. ¿Es lo mismo abortar un chico de 6 meses que un chico de 1 mes? Claro que no. A medida que digamos, estos 5 meses que se pueden convertir, mientras hacen todos los estudios, en 5 y medio, ¿no es ya peligroso un aborto de 5 y medio? No sé si es más peligroso, doctor Grondona. Lo que sí sé que si esto se hubiera adoptado en un momento cuando ella estaba... Sí, pero ya no se adoptó. 9 veces más, ya no se adoptó, sí. Se hacía simplemente un legrado. Claro. Y era una operación inclusive hasta de consultorio externo, podía irse a la casa después de hacerlo. Ahora necesita, ya seguramente en este tiempo, una cesárea, efectivamente, para sacar un feto muerto, licenciada, no va a sacar un feto vivo. ¿Usted está seguro que es un feto muerto? Estoy seguro que es un feto muerto si la vía respiratoria no pueden estar maduras en la 19ª semana de embarazo. Disculpe, yo se la voy a traer a la chiquita que tiene 15 años. Perdón, hoy. ¿puedo, doctor? Vamos a repetirlo al doctor. ¿Puedo continuar? Porque trate de ir cerrando así cada uno puede ir opinando. Claro. Entonces, es una intervención que tiene algo más de riesgo. Obviamente se hará una anestesia peridural, no general, para esta cesárea, para obtener ese producto que no va a ser casi con seguridad vivo. Ese paquete que dijo que no es la licenciada con mucho acierto, no pero también lo llamó paquete. ¿Yo paquete? Sí, la señora dijo que un hijo no es un paquete, como si para María este hijo fuera un paquete. Para María no es un paquete, es un hijo. Para María también debemos recordarle y hacerle saber que nuestra sociedad no le permitió desarrollarse económicamente, no la dejó la sociedad educarla sexualmente, no le dio métodos porque le prohíben los métodos anticonceptivos o los critican con una violencia y una virulencia que hace que cualquier católico se sienta culpable de adoptar un método anticonceptivo. Y luego, cuando se embaraza contra su voluntad quiero decir de quedar embarazada, un embarazo deseado, entonces también le quieren
ahora obligar a que corra el riesgo de morir y que muera además su chico y que queden abandonados sus hijos y su marido. Esta sociedad hizo todo esto. No es... Acá no la historia empezó cuando esta mujer seguramente nació, cuando fue joven, cuando no le permitieron, como no nos permiten ahora. Las mismas instituciones, no voy a nombrar a su iglesia ni a mi iglesia, voy a nombrar a cualquier iglesia. Yo le digo una cosa, ¿no? Eso es una discriminación, otra vez. Yo le digo una cosa, ¿no? De María. María, evidentemente, está en una situación de pobreza, pero no de pobreza cultural, me pareció que era muy racional, muy lúcida, me parece que habló con un enorme... Pocos recursos económicos. No es una persona que uno dice, pobre, no sabe casi ni hablar, ¿no? No, por supuesto. No, es que eso es menospreciar a las personas porque son pobres. Y esta señora, perdóname. Es pobre, pero es lúcida. Claramente que ella había tomado una decisión que no se la dejaron tomar. Bueno, yo querría darle un poquito de palabra a los que no han hablado, a los menos, ¿no? El caso de Rosicner, el caso de no, yo, si me permitís un segundito, me gustaría aportar a la discusión dos cosas que tal vez no son exactamente algo que dan el nervio del tema, pero yo le diría a dos fanatismos, uno de los cuales en parte fue abordado por el señor y algo que me parece que está ausente del debate. El primer fanatismo es el de considerar que el aborto es un derecho. No puede ser reclamado como un derecho. El aborto es una tragedia, es decir, es tremendamente dramático. O sea, que reclamarlo simplemente como fuera un derecho, tal como lo es tener buena educación o comida, me parece que es plantearlo en un nivel de falsedad insostenible. O sea, es de esos temas donde no se puede estar a favor de nada, digamos, que es tremendo. Después, la dramática o melodramática participación de los que defienden la vida y que parecen olvidarse que también las vidas de las madres deben ser defendidas, ¿no? Entonces, catolicismo mediante, como bien señala el señor, no quieren educación sexual, no quieren anticonceptivos, no quieren legitimar la pasión sexual normal de una persona sana en su adolescencia, pero sí quieren rescatar al feto después de que todo se hizo mal. Estoy de acuerdo con vos. Y lo que me parece que falta desde todo punto de vista es la responsabilidad del sujeto, de la persona individual que, bueno, hizo algo, quedó embarazada y se tiene que hacer cargo de ese embarazo. No puede simplemente limitarse a un encadenamiento casual de hechos. Falta la responsabilidad de la persona, del padre y de la madre de esa criatura. Que también tiene que ser pensado esto, porque si no daría impresión que estamos hablando de fantasmas. Una pequeña pregunta de detalle. ¿Aceptás la ligadura de trompas? En un caso extremo como el de esta señora. Digo, porque muchas veces pasa que no aceptan la ligadura. En un caso extremo de muerte. En este caso sí. En este caso, bueno, nos van quedando, desgraciadamente, yo lo que quiero señalar es dos o tres cuestiones. Sí. En primer lugar, acá no hace falta escribir a ninguna religión para defender la vida de la concepción del seno materno, por eso me parece absolutamente erróneo. Yo en ningún momento mencioné a la Iglesia Católica. Acá se habló de la decisión del médico con la persona y nos olvidamos que hay otro con la madre y nos olvidamos que hay otra persona que no tiene voz, que es el chico por nacer. Y en tercer lugar, quisiera decir que si ya hay una persona, un feto muerto en el seno materno, la intervención quirúrgica sería totalmente lógica y necesaria. ¿Por qué? Porque le traen a la mujer un cuerpo muerto, o sea que ya no se trata de un homicidio, si como dice el doctor, está muerto. No, estará muerto en el momento de extraerlo. Bueno, no. Entonces vamos al tema de la anencefalia. Y esto es el remedio de las vidas humanas. No son comparables la anencefalia. Entonces esto es el tema de las vidas humanas. Vos sabés que es falaz. No es falaz, pero acá también se habló de la anencefalia. No es comparable. Y la anencefalia, vamos al caso de las vidas humanas sin valor, que era el remedio de la Alemania nazi. Entonces, lo que quiero señalar por último es que el aborto, como bien dijo acá Rosinger, no es un derecho. El aborto es lisa y llanamente un homicidio y así lo tenemos que ver con la ley, porque la ley justamente dice que es un homicidio y por eso el artículo 86 dice que en determinados casos no es punible. Y quiero señalar que no nos oponemos, aun los que podamos adscribir a una religión como la religión católica, a que haya educación sexual, sería motivo de otro debate, porque queremos que la educación sexual mire el núcleo íntimo de la persona, el plano axiológico se dé con un contenido transversal y que
no tenga un contenido absolutamente relativista ni reduccionista. ¿Cuántas madres mueren por año por abortos clandestinos? ¿Quién tiene la cifra? No, nadie lo puede saber. Discúlpeme, pero yo no puedo reiniciar el debate, ¿no? La única que no habló hasta ahora... Si el aborto es clandestino, ¿cómo vamos a saber? Se supone que hay... Nosotros no estamos por el aborto. No estamos por el aborto, al contrario. Creemos que el aborto hay que reducirlo y que el aborto es una tragedia después de que ha fallado todo. Y la señora dijo algo muy importante. No se le admitió la ligadura de trompas, que era una decisión de ella. Vayamos a las acciones positivas. Démosle ácido fólico a las embarazadas para que no le den cefalia, por ejemplo. El respeto a la decisión de la mujer a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, que implica decidir cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener y tener una maternidad segura. Esto es lo que se ha violado sistemáticamente y encima no se le reconoce y se judicializa una situación que claramente Marilena, debe pero haber acordarse sido que el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida y el derecho del indefenso. Entonces se está construyendo falazmente y juzgándola, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un debate que encierra en cierta forma un gran autoritarismo, donde se le dice, yo dispongo si vas a hacer o no la ligadura de trompas, yo dispongo si vas a hacer o no, vas a acceder o no a tal remedio. Diputada, perdón, esta pequeña intervención, perdóneme. Tampoco en nombre del derecho a la mujer, ella puede hacer lo que quiera con su embarazo, porque ese es otro ser humano. Dentro de la defensa de su salud, fijémonos que estamos discriminando. La prescripción médica debe decidir. Y nosotros estamos discriminando, perdóname, Marilena, estamos discriminando. Desgraciadamente, si esto fuera un seminario de 30 días, podríamos seguir. Ya no tenemos más tiempo. Tenemos otro debate ahora otro debate. ¿Me permite dar una conclusión? Un segundo solo. Un segundo, porque no tenemos más tiempo. Quiero solamente ¿Quién decide quién nace y quién no? Un régimen totalitario. ¿Quién nace y quién no? ¿Qué culpa tiene el bebé cómo fue engendrado? Gracias a que este programa, ¿quién nace y quién no? Eso es discriminatorio y totalitario. Han traído este tema. Por fin esta sociedad se ha decidido a poner sobre una mesa de debate pública el tema del aborto. Estamos hablando, creo que por primera vez en televisión, de algo que no se quería hablar, porque también sí, hablarse en otros lugares, en mesa, en televisión. Recordemos que el mejor interés para un futuro hijo es el de la madre. La única que sabe el verdadero interés es la madre. Claro que yo no. Tenemos que cortar la conversación. Disculpen, disculpen. Yo, después, como decía, al final del programa tenemos con Rosichner y con Novarecio nuestras propias conclusiones, las dejamos para entonces. Yo lo único que quiero decir, después de haberle escuchado a María, no le deseo a ninguna mujer, ni a las que conozco, ni a las que no conozco, la encrucijada en que está María. No se le deseo a nadie. Me ha impresionado como una persona, está bien que es pobre, tendrá pocos recursos materiales, pero la veo como una persona con muchos recursos racionales, una persona que evidentemente viene de una historia, ha perdido 2 chicos, a 2 que los tiene, y me parece que es la sensación que tengo a veces cuando vienen a este programa padres que han perdido hijos. Es imposible ponerse en el lugar de ellos. Es imposible, ¿no? Y yo creo que María a nosotros nos queda lejos. Creo que solamente entre la audiencia, alguno que haya pasado, alguna mujer que haya pasado lo que pasó a María, puede comprenderla profundamente a María. Yo siento en este momento una enorme ternura por María. No la conozco, la acabo de escuchar, y me parece que lo que ella está pasando, al margen de cómo termine, que tampoco sabemos cómo va a terminar, es un drama personal de un alcance, diría, inalcanzable para nosotros. Podemos razonarlo, podemos discutirlo, podemos ver que se puede dar, solución se puede dar, pero evidentemente María en sí misma, yo la siento como una persona tan querible como inalcanzable. En el próximo bloque vamos a un segundo debate, ya naturaleza más política, diríamos, pero los tiempos nos corren y desgraciadamente no podemos no darle lugar a los invitados que hemos tenido. Vamos a ir nuevamente al televoto,
y les agradezco muchísimo esta participación. Si usted cree que el aborto debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el aborto no debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, ahora pasamos de un tema, de un drama a la comedia personal, a un drama político, ¿no? El drama político es la inminente división del peronismo, ¿no? El peronismo, no digo que se va a dividir, porque tampoco quiero ser absoluto, hay todavía unas semanas de incertidumbre, pero diría que corre el riesgo serio de partirse en dos, ¿no es cierto?, a través del conflicto dual de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, o si quieren Chiche, Cristina en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces yo lo que quería preguntarles también a ustedes y a nosotros, ¿cómo tiene que reaccionar uno frente a este riesgo, digamos? Porque algunos pueden pensar, es bueno para el país después de todo, que manifiesten sus divisiones, que no haya un peronismo, como que no hay un peronismo. Un argumento podría decir, el peronismo ya está fragmentado desde hace un tiempo. Pensemos en Ezeiza. Los que se mataban eran peronistas en Ezeiza hace 30 años. No había no peronistas en esa matanza, ¿no es cierto? O pensemos a Perón echando a los montoneros de la plaza, o pensemos la pelea Menem-Duhalde, que fue una pelea feroz que tuvimos acá, ¿no es cierto? Eran como diferentes concepciones del peronismo, que cada uno de ellas reclamaba la titularidad del peronismo, pero que en el fondo había una suerte de fractura disimulada, porque finalmente se prendía con alfileres, se emparchaba, y de alguna manera el peronismo seguía siendo un movimiento único, pero no era único, porque si uno piensa las diferencias entre los montoneros y López Rega, para tomar dos casos, entre Menem y Duhalde, o entre Duhalde y Kirchner, que evidentemente existen, con la palabra peronismo se cubren muchas cosas que a veces inclusive diría, los odios más grandes que hay en el país son dentro del peronismo, ¿no? Porque los no peronistas no hemos tenido un Ezeiza entre nosotros, ¿no? Entonces quiere decir que un argumento sería, bueno, mira, tratemos de no tapar más el cielo con un arnero, que se dividan, que el país sepa la realidad de los peronismos que hay, 1, 2 o 3, y que el país de alguna manera se clarifique. Que yo propio lo he leído al propio Torcuato Di Tella, bueno, que haya un peronismo de derecha, que haya un peronismo de izquierda, y entonces todos vamos a estar más en claro dónde estamos ubicados. En cambio así nos someten a estos parches constantes, un movimiento que al final no sabemos cómo es, ni finalmente quién es el peronismo, Menem, Duhalde, Kirchner, ¿cuál es el verdadero peronismo? Pero como se emparchan, como de alguna manera tratan de evitar lo evidente que es su división, nos tienen a todos los demás y al país bajo un movimiento contradictorio, que cambia de golpe para un lado, después cambia para el otro, que tiene conflictos que no consigue superar. Entonces nos dirían, bueno, vayamos al posperonismo, que se acabe este mito de que hay un peronismo, que haya un partido que se llame Frente para la Victoria, otro que se llama Justicialista, otro que se llama quién sabe cómo, y el país se clarifica. Esta es una tesis. Ahora, la otra tesis, porque yo quiero dar las dos tesis acá, es lo que dije, mirá, tendrá toda clase de defectos el peronismo, pero es el único capaz de gobernar en este país, porque este es otro argumento, dice, mirá, muy bien, fenómeno, saquemos a los peronistas, pongámonos en un bote y los mandamos a China, ¿no? En un lento bote a la China. ¿Qué pasa acá? ¿Los demás pueden gobernar? ¿Pudo gobernar Alfonsín, que tuvo que irse 6 meses antes? ¿Pudo gobernar de la Rúa, que duró 2 años?
Y tal vez en ausencia de los peronistas tienen más chance. Claro, también puede ser que no los dejan gobernar, también, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo quería plantearles a ustedes. ¿Qué es lo que hay que desear? ¿Qué es lo que hay que preferir para Argentina? Que se fracture abiertamente el peronismo y tengamos claramente en las próximas elecciones dos peronismos, ¿eh? Que podamos votar por el peronismo 1, por el peronismo 2 o por el no peronismo X que aparezca en la disyuntiva, o si no, deberíamos preferir que pese a sus diferencias, pese a sus hostilidades internas, traten de componer la cosa y nos ofrezcan el único movimiento que con todos sus defectos ha demostrado que puede gobernar en Argentina, para bien o para mal. Es un poco las dos tesis que yo veo que podríamos enfrentar ante este hecho político de que parece inminente la fractura del peronismo. No sé, Torcuato Di Tella, que... Bueno, tenemos acá a Torcuato Di Tella, tenemos a Tata Joffre, y tenemos, bueno, todos conocemos las historias de ambos, y tenemos al diputado Pérez del ARI, ¿no? Joffre tiene un pasado peronista de alguna manera, fue de la CIDE en la época de Menem. Torcuato creo que es indudablemente peronista, ¿no es cierto? ¿Peronista yo? ¿Vos no sos peronista? No, pero no me arruines la introducción. Perdón, es que no soy peronista, nunca más que un pasado de la CIDE, yo tengo un pasado de haber vivido una gran epopeya, que fue cuando Menem y Duhalde vencieron a toda una estructura de poder de gobernadores y diputados, que era la que encarnaba Cafiero. Y acá se está dando algo parecido, que es luchar contra una estructura de poder que está en la provincia de Buenos Aires con otra estructura de poder que está en la capital federal. Yo te diría que si vamos a las grandes diferencias entre Duhalde y Kirchner, yo no las veo. Tienen el mismo ministro de Economía. Cuando tuvieron un problema de seguridad, los dos llamaron a Lanián. Cuando quisieron mandar una señal al exterior o a Washington, los dos votaron a favor de Fidel Castro en Naciones Unidas. ¿Qué más, Ditela? ¿Qué más cosas hicieron ustedes? Nosotros, yo te expliqué que yo he sido parte de un gobierno peronista. Duhalde no lo pudo hacer, Kirchner la pudo cambiar. La Corte Suprema. Entonces, bueno, la cosa está en otro lado. Y ahí la gran pregunta. Algo que supuestamente el periodismo que lo publicó dice que Kirchner le dijo a Di Tella: Torcuato, vos estás volviendo al peronismo cuando nosotros nos estamos yendo. ¿Más o menos así? ¿Miento? Así dicen algunos. Ah, bueno. Entonces, entre ellos el Tata Joffre. Este señor que llegó con el peronismo, quiso inventar la transversalidad, no le salió. Quiso inventar una cosa nueva, por ejemplo, en Santiago del Estero, no le salió. Entonces, a refugiarse en el peronismo. No hay un peronismo de izquierda y de derecha, Torcuato, para mi manera de ver. Hay con valija o sin valija. Es decir, hay intendentes que se vencen frente al gobierno por el valijazo, o intendentes que están en la línea lealtad al lado de Duhalde, porque no quieren el valijazo. Es así. ¿La valija qué es? ¿La valija que contiene la plata? La valija que contiene la plata en obras, en 80 cuadras, en un puente, etcétera, etcétera. Sí, mira, la Nación, y ya termino con esto, Torcuato, la semana pasada publicó que el gobierno estaba repartiendo cerca de 10.000 millones de pesos que vamos a pagar entre todos nosotros en esta campaña electoral. Hoy, están los diarios, que le dan 30 pesos más a cada jubilado, son 1 millón. ¿Hasta cuándo vamos a gastar la plata que es de todos nosotros en una campaña electoral? Y entonces ya termino con una frase, que es de Duhalde, que tiene una mala palabra, pero la tengo que pronunciar porque es textual. La Argentina está llamada para grandes cosas, pero tiene una dirigencia de mierda. Lo dijo Di Tella. Duhalde. Vos dijiste algo parecido. Sí, no, mira, yo creo que con respecto a lo que vos, Mariano, decías de división del peronismo, yo soy especialista, soy peronólogo, soy especialista en división del peronismo. Algunos dicen que como yo soy medio gorila, creen, no soy gorila, pero nunca he sido peronista. Desde una izquierda democrática pienso que hay que entenderse con el peronismo, porque el peronismo es la izquierda real del país, a pesar de los López Rega.
Lo que pasa es que estamos en un país de la periferia en que se dan fenómenos de coaliciones raras. Ahora, yo lo que creo que va a ocurrir es que el tronco principal del peronismo se va a ordenar a través de Kirchner. Y los otros grupos se van a ir soltando, sobre todo Menem, los Rodríguez Sá, algún otro grupo tipo Saad y Juárez, y se van a incorporar en un frente de derecha. O sea, no va a haber un peronismo de derecha y un peronismo de izquierda. El peronismo más de derecha se va a absorber en un gran frente de derecha, que va a tener mucha plata. Y eso es el factor que los va a traer. En cambio, en el otro sector va a estar el kirchnerismo con diversos grupos. Ahora, claro está que esta división no es nítida, no es nítida. Pero el que tiene mucha plata parece ser Kirchner, ¿no? La derecha. Claro. No. Los empresarios le ponen la derecha tiene muchísima más plata. ¿Y a dónde queda Duhalde? Bueno, Duhalde es ahora el gran problema de hoy. Yo creo que el gobierno haría mal en pelearse totalmente con Duhalde, aunque yo creo que es lógico que trate de erosionarlo un poquito. No me extrañaría que ahora presenten dos candidaturas, pero que después se junten en una. Lo que pasa, Joffre dice, a ver si lo interpreto, que hay un kirchnerismo de valija y un dualdismo de lealtad. Sí. ¿Te comparte eso? No, yo creo que el día que el país sea un convento de carmelistas descalzos, posiblemente no va a haber valijas más. Es decir, que todos tienen valija, va. No sé realmente qué es una valija, ¿no? Pero hoy día creo que hay otros métodos. ¿Adrián? Yo creo que eso, por supuesto, que los gobiernos hacen propaganda y usan obras públicas. Cuando no sé quién decía, nosotros todo lo vamos a pagar, claro, pero vamos a pagar en obras públicas, no en plata para coimear gente. Torcuato, cuando vos hablas de un peronismo de izquierda, ¿vos crees que Raúl Otacé está con Kirchner porque va a la izquierda? ¿Que Julio Pereira va a la izquierda? Sí, sí. Que van a la izquierda. Sí, no, lo que pasa es que no lo definen como tal. ¿Vos pensás que Felipe González era de izquierda? Sí. ¿Sí? Tuvo una clandestinidad. Bueno. Y no creo que el peronismo sea de izquierda. ¿Blair es de izquierda? De centro izquierda, sí. Bueno, muy bien, entonces Kirchner es de centro izquierda y está unido con... ¿Te puedo, por ejemplo, pensar que el presidente Roosevelt era de izquierda? No tendría por qué no pensarlo. Doble negación. Bueno, era de izquierda, era de centro izquierda y estaba reunido con los grupos más fascistas del país, que eran los demócratas del sur. O sea, no es solo en la Argentina que pasan coaliciones raras. En los países europeos... van a dejar hablar. La izquierda suele juntarse con el fascismo fácilmente. Pero yo creo que... Perdón, vamos a darle a Adrián la palabra. Yo digo, yo tengo la sensación de que el conflicto no es tanto de izquierda o de derecha, sino que es entre Duhalde y Kirchner, que son dos seres encarnados. Totalmente. Uno puede decir, bueno, que Kirchner es más de izquierda que Duhalde, probablemente, así, pero no es porque sea más izquierda que Duhalde que se pelea con Duhalde, se pelean por el poder. Pero debajo de eso hay estructuras más latentes que no son solo personales. Yo no creo que el tema es personal entre Duhalde y Kirchner. Ahora, la pregunta es, a mí me parece que tal vez es el dato más positivo, es decir, vamos a un proceso de fragmentación política muy fuerte que empezó con la degradación del radicalismo y que ahora continúa con la degradación y la fragmentación del Partido Justicialista. Es decir, estamos ante un proceso de cambio político. Me parece que hay algunos datos, algunas consecuencias negativas y alguna consecuencia positiva. Y precisamente tal vez lo más positivo es la evidencia de que la disputa entre Kirchner y Duhalde es una disputa por poder, absolutamente. Digo, Duhalde es el referente de este gobierno en el marco del Mercosur. Duhalde siempre ha dicho que apoyaba el proyecto del presidente Kirchner. El hombre que lleva adelante la economía del actual gobierno no es un hombre cercano a Kirchner, es un hombre mucho más cercano a Duhalde. De forma tal que lo que está claro es que no hay una diferencia de proyectos, una diferencia ideológica. Hay una diferencia de poder y una diferencia por el poder territorial en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad una diferencia por la llegada al poder, porque a partir del poder es donde se construyen los negocios en Argentina. Entonces, me parece que este es el dato positivo, que esto queda absolutamente evidenciado en esta disputa, que es una disputa absolutamente por poder y no ideológica. Creo que hay datos negativos o consecuencias negativas, también hay que decirlo, digo, que son consecuencias del mediano plazo. En primer lugar, la fragmentación del justicialismo no es nueva. Cada vez que el justicialismo no ha podido resolver su crisis dentro o en su seno, la ha tirado a la sociedad. De forma tal que en el 2003 sucedió algo similar, ¿no? Las distintas facciones del justicialismo fueron y dirimieron en una interna abierta y ante la sociedad.
Perdón, diputado, como diría Torcuato, pero cuando el peronismo se baña, ¿por qué digo que es negativo esto? Porque en realidad en el espacio institucional los referentes y los legisladores que representan a cada uno de estos sectores terminan votando en el mismo sentido. De forma tal que ahora lo que podemos tener es, por ejemplo, un Senado en donde las distintas representaciones del peronismo ocupen la banca por la mayoría y por la minoría. Y esto es un dato absolutamente negativo porque es claramente violatorio de la Constitución. Otro dato negativo es que la utilización del Estado para la interna va a ser feroz. Entonces Kirchner ya está utilizando la obra pública para comprar los intendentes de Duhalde del conurbano, Felipe Solá va a utilizar los recursos de la provincia y Duhalde va a utilizar los recursos con que cuentan sus intendentes y los recursos del financiamiento espurio. Y por otro lado me parece que hay otro dato que también es muy claro hoy, como muy negativo, que es la parálisis de gobierno. El Parlamento Nacional está absolutamente paralizado porque está, digamos, pendiente de la interna del Partido Justicialista. Hace 3 semanas que el Parlamento no hay sesiones. Y el Poder Ejecutivo tampoco gestiona, porque en realidad la gran preocupación que tiene el presidente no es atender las cuestiones de Estado, sino es atender a ver cómo consigue que haya más intendentes bonaerenses que respalden su proyecto interno dentro del justicialismo. Me parece que todos estos datos son negativos, pero el dato de que la evidencia de que se trata absolutamente de una lucha de poder es positivo. Ahora, yo por eso, Adrián, yo por eso planteaba el tema al principio de qué le conviene al país, a los 38 millones de argentinos, porque la verdad, y yo creo que lo van a tener que aceptar, es que no nos ha ido muy bien con el peronismo. Es decir, hay más pobres que nunca, no nos ha ido bien, el peronismo nos ha ido mal a los argentinos en general con el peronismo. Entonces, quiere decir que esta interna, que esta lucha por el poder, si fuera una lucha por el poder para que alguien llegue a tener un proyecto, a gobernar y a proyectar un país mejor, bueno, yo podría no estar con ellos, pero no, igual reconocería que es un factor positivo para el país. Pero yo digo, vos Torcuato, vos no tenés la sensación de que en los últimos, no sé, 20 años, pongamos, que el peronismo ha gobernado casi sin interrupción, nos ha ido mal como país. Mirá, nos ha ido mal por muchas razones, pero no es por el peronismo. El peronismo es uno de los factores. Yo creo que los primeros 2 gobiernos de Perón, del 45 al 55, fueron malos. Yo digo esto, aunque ahora entre muchos amigos míos peronistas se van a decir, ¿cómo dice Torcuato que ese gran periodo de prosperidad del país? Sí, porque el país tenía mucha riqueza acumulada de antes y el peronismo lo manejó mal y además no era un régimen realmente democrático, era un régimen autoritario, popular, formalmente constitucional. Entonces yo se lo digo, pero cambia. Yo te digo una cosa, si los comunistas italianos se hicieron democráticos, si los comunistas polacos se hicieron democráticos, ¿por qué no los peronistas? ¿Y por qué no los peronistas? Porque se están haciendo democráticos. No, por supuesto que se hacían democráticos. ¿Qué querés? Que si se hicieran democráticos, Torcuato irían a una interna en la provincia de Buenos Aires. No, señor, tenés que entender lo que son las políticas y las politiquerías. Siempre tenés una excusa. Sí, bueno, sí, son excusas. Yo soy sociólogo, me especializo en excusas. El problema son un problema de estilo y también de poder, pero es un problema de estilo. Pero vos nunca viste cómo es la historia de Estados Unidos. Yo veo un presidente, no va a ver Estados Unidos, Torcuato. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Es un país muy a mí me están llevando a un proceso de resentimiento y de odio con las Fuerzas Armadas y de seguridad, a un enfrentamiento con la Iglesia. ¿Sí o no? Me equivoco. No hay clima de negocios, no hay inversiones. ¿En qué gobierno estamos? En este gobierno que es un circo, tal cual vos lo dijiste, en una oportunidad. ¿Pero qué gobierno? Yo no dije que el gobierno es un circo. Yo dije que la Secretaría de Cultura es un circo y que cualquier organismo grande es un circo. Pero mira, mejor no decir pavadas, ¿ok? La pavada no la digo yo. Yo estoy registrando tus palabras. Yo registro tus palabras. La pregunta, Joffre, Torcuato cree que no se fractura el dualdismo del kirchnerismo. ¿Usted cree que sí se fractura? Ya está fracturado. Ya está fracturado, por más que dentro de 48 horas se junten Duhalde y Kirchner y puedan arreglar una salida para octubre. Pero yo creo que ya está fracturado, en eso coincido con porque ese es el problema que plantea Luis, ¿no? El problema, como dice Torcuato, no nos ha ido bien los argentinos en los últimos 50 años, la verdad, ¿no? Porque tampoco los demás hicieron las cosas tan bien. Bueno, eso es lo que yo estaba por decir. Que no. Tampoco los no peronistas se lucieron, la verdad es esa. Entonces nos ha ido mal con un peronismo, yo planteo un poco, un peronismo que está partido adentro, pero que pone parches. Yo digo, ¿no será mejor
que se dejen de poner parches y se dividan abiertamente. Yo creo que parte de la responsabilidad también está en la masa de votantes que siempre arrastran. Porque es cierto que la vieja política es la que piensa más en la interna que en la gestión. Pero también la vieja política es la de los votantes que no se animan a alejarse de los referentes tradicionales y prefieren votar al padre golpeador que a la imaginación y a lo nuevo, ¿no? ¿Por qué no pensar en una gran destrucción creativa del peronismo y en nuevas alternativas? Yo creo que, ya que el país está bastante destruido, no estaría mal que el peronismo cayera definitivamente. Sí, bueno, pero lo podéis imaginar, pero yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que el peronismo va a ir perdiendo fragmentos y me parece que por el momento no es conveniente para Kirchner una pelea excesiva con Duhalde, pero un poco sí. Podría, por ejemplo, tener 2 candidaturas separadas y después se vuelven a juntar. Ahora, eso, lo que preguntaba recién Adrián, ¿es democrático, por ejemplo? Lo que uno piensa que es democrático sería, cada partido tiene sus internas y cada partido tiene su única lista ante el pueblo. Entonces el pueblo puede elegir entre el candidato peronista y algún candidato no peronista. Pero si se dividen Cristina y Chiche, una se lleva la mayoría y otra la minoría, no, pero eso es democrático. ¿Y el Bulldog qué hace? ¿El Bulldog qué hace? Por eso. No, lo que te digo es que si se dividen así, es bien probable que la oposición se junte derecha, izquierda o centro y saque por lo menos la segunda, si no la primera mayoría. Porque si Cristina y Kirchner empataran, que no creo que va a ocurrir, pero si van más o menos igual, todos los no peronistas se van a juntar y votar por cualquiera que les gane y les ponga un gol. Ahora, yo lo que creo es que eso no va a pasar, creo que Cristina tiene mucha más fuerza. Pero va a ser como una interna, mira, cuando el peronismo presentó 3 candidatos, es problema de ellos. Ahora, si son tantos que sacan mayoría y minoría, y bueno... ¿Te gusta Cristina? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es una persona con capacidad, tampoco le conozco todos sus votos o sus cosas, pero me parece que es una persona que tiene la mentalidad moderna, reformista de un partido popular de orientación cada vez más claramente socialdemócrata. ¿Joffre? No me parece ni moderna, ni reformista, usa pilates, los aparatos pilates, que son muy buenos. Me parece una mujer que humilla a sus correligionarios en público y en privado, no es reconocida, no tiene códigos, no me parece, no coincido con Torcuato. Bueno, vos obviamente no estás muy al tanto de lo que son las internas externas en Estados Unidos, o sea, las primarias. En las primarias se dicen de todo. Mira, yo como me dedico a sociología comparada, quiero ver qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil. En Brasil la cosa está bastante brava. Y en Chile también, hay siempre tensiones. No podemos sorprendernos de que eso sea así. No los empresarios estamos también. hablando de 2 años de gobierno, Torcuato. No estoy hablando de la tensión de una elección interna o de una elección nacional. Estoy hablando de 2 años de gobierno. Sí, pero... De esta persona reformista que va al Plaza Athénée de París. Pero y bueno, ¿qué te crees? ¿Que el reformismo no es ahora? No. Me interesa mucho pongamos el ejemplo. Escuchemos las voces nuevas. Es interesante la figura que relata Alejandro, el padre golpeador, porque es esto también, ¿no? Un poco, me parece que el gobierno, el partido justicialista, ¿no?, ha administrado el poder en la Argentina en los últimos 15 años. Y la verdad es que las consecuencias no han sido muy positivas, ¿eh? Tenemos un incremento muy fuerte de la pobreza, un incremento muy grande de la desigualdad social. Aún en un contexto de crecimiento económico como el actual, se incrementa la desigualdad social, hay vaciamiento del Parlamento, hay disfunción de las instituciones, hay vaciamiento de la República. Entonces, de la prensa. Hay cooptación de la prensa, no hay una clara referencia de la libertad de prensa. Digo, la verdad es que las consecuencias han sido bastante negativas. De forma tal que esta figura del padre golpeador, cómo la sociedad vuelve a pronunciarse por el justicialismo, como si fuera el único esquema de gobernabilidad posible. A mí me parece que lo que hay que construir en Argentina es una gobernabilidad alternativa, que obviamente a través de fuerzas alternativas que no compitan en el mismo nivel que el Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista tiene que ver, digamos, con una estructura, un aparato político muy grande, con la construcción de políticas clientelares, con un financiamiento ilegal de la política, con la cooptación de los medios de comunicación. Y me parece que hay que construir fuerzas alternativas que a través de la autoridad que da el testimonio público de una lucha absolutamente distinta por la lucha por la pobreza, por la construcción de la República, pueda en algún momento y a través de
de la demolición, diría yo, y la degradación que se empieza a producir en el Partido Justicialista, que estas nuevas fuerzas puedan tener la posibilidad de gobernar en la Argentina. Pero obviamente esto tiene que tener un apoyo muy importante por parte de la sociedad y obviamente esto tiene que ser apoyado por parte de la sociedad. En la medida en que el poder faccioso siga con el respaldo social va a ser muy difícil, ¿no? Ahora, hay una cosa inquietante, ¿no? En los últimos años, quizá el fracaso realmente central nuestro es el aumento de la cantidad de pobres. Eso que todos podemos estar de acuerdo, uno de derecha, de centro, de izquierda, que es el dato más negativo que hemos tenido en la Argentina. Y si en la medida en que el peronismo tenga responsabilidad en esto, no por eso lo dejan votar, lo votan más que antes. Porque en verdad lo que lograron Duhalde y Kirchner y los candidatos peronistas del 2003, que si Menem no se hubiera retirado en la segunda vuelta, todos tenemos que haber votado todos por algún candidato peronista. Esto Perón no lo logró nunca, ni Perón lo logró. Siempre había otro país que votaba contra él. Es decir, ellos crecen con el fracaso. Es decir, cuanto más fracaso tenemos, más crecen. Había mucha gente no peronista que votó por los tres supuestamente peronistas. Yo, por ejemplo, no soy peronista y voté por uno de los tres. ¿Por cuál? Y uno de ellos. Y además mucha gente que no es peronista, que los conozco, muchísimos amigos míos que votaron por Menem, sin haber sido nunca en su vida peronistas. Entonces, bueno, esto es parte. Yo creo que estamos en una crisis de los partidos y estamos evolucionando. Estamos evolucionando y ojalá se supere la política clientelar. Pero no podemos de golpe ignorar lo que pasa en Estados Unidos o en Europa o en muchos otros países donde realmente la política no es una cosa tan perfecta y tan pura. Si les pedimos tanta perfección a la política, nos volvemos a quedar en el café Tortoni, conversando con los amigos. Y eso es la característica que desgraciadamente ha tenido a la izquierda, más sectaria. Yo me defino como una persona de izquierda moderada, o sea, por lo tanto, de derecha para los troscos. Pero desde la izquierda moderada yo creo que hay que superar esa tendencia purista. No, me parece que no, que al contrario. Me parece que en realidad es muy positivo. Bueno, los puristas son ellos. Ya sé que son ellos, pero hay que superar esa tendencia. Lo positivo me parece que de que se evidencie que en realidad esta lucha del justicialismo es una lucha por el poder. Me parece que va generando una sensación de que la sociedad se va a bifurcar entre los que quieren una sociedad de valores y los que quieren el poder como el acceso a los negocios. Digo, ¿no? Y entonces esto es lo que va a ir generando la posibilidad de una construcción absolutamente alternativa y distinta a la construcción que ha venido dando el Partido Justicialista como una forma de acceder al poder para consumar los negocios y el enriquecimiento personal, ¿no? Coincido con el diputado. De los tres candidatos peronistas yo no voté a ninguno de los tres. ¿Ninguno de los tres? No, ninguno de los tres. Y coincido, yo creo que en la Argentina tiene que haber un gran cambio cultural y coincido también con el diputado que tiene que haber grandes ejemplos morales y no los hay. Porque todos quieren llegar al poder para hacer un negocio. Bueno, personal. Estoy al borde de las lágrimas. Porque tengo un presidente de la República que la plata de su provincia la tiene afuera y la personal también. Y gran parte de la dirigencia política que ha tenido mucho poder en este país tiene su plata personal en el exterior. Y así no se gobierna, no se maneja un país, don Torcuato. Bueno, como ha sido agredido, le doy a mi amigo Torcuato el último minuto. No lo considero agresión, simplemente son opiniones distintas. Yo lo que creo es, como decía Aya de la Torre, que es una persona con la cual yo tuve una relación intelectual importante. A quien conocí y vivía con una gran modestia. Bueno, muy bien. Él decía, a pesar de esa modestia, hay que cambiar al país con las fuerzas reales existentes en él. No hay que imaginarse fantasías, sino con las fuerzas reales que son los sindicatos, son los empresarios reales que también buscan negocios. Ahora, eso hay que irlo mejorando y que ir cambiando. Pero si no se usa eso que es en la realidad, se termina en el café Tortoni. Bueno, vamos a ir a un corte con el televoto. Yo les dejo a ustedes realmente el dilema que sigue existiendo. ¿Qué preferimos? ¿El peronismo como está, medio dividido, emparchado, o que se divida en serio y bueno, vamos a una nueva etapa política, como que dice Adrián, ¿no? O lo que dice Torcuato, tenemos que hacer el país con lo que hay, nos guste o no nos guste, no vamos al país con lo que no hay, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que ver que el peronismo, dentro de todo, con todos sus defectos, es parte de la Argentina y así como fue parte del problema,
tendrá que convertirse en parte de la solución. Lo que yo querría decir es que va a haber solución. No empecemos, digamos, porque acá hay mucho, hay una tendencia muy fuerte a que la persona que tú critica le dice que está tirando pálidas. No, uno critica para mejorar. Uno a un chico le dice no hagas eso, o estás haciendo esto mal, para que lo haga bien. Entonces yo creo que la Argentina está aprendiendo de todo esto y tenemos que marcar lo que está mal, pero no con una idea pesimista de que todo va a ir mal. Yo no creo que vaya a ir todo mal. En el próximo bloque vamos a tener a Mauricio Macri y después vamos a terminar nuestras conclusiones como siempre, pero recordamos el televoto. Si usted cree que el aborto debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el aborto no debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, yo a Mauricio Macri le preguntaría primero lo que se discutió en el mes anterior. ¿Qué le conviene al país? ¿Le conviene un peronismo que transparente definitivamente? Están divididos, bueno, son dos, punto. O un peronismo que emparcha y llama y... Bueno, buenas noches, Mariano. Hoy es muy difícil de definir qué es el peronismo, ¿no? Tenemos un partido único, dicen, sin partido, porque ni autoridades tiene. Pero, digamos, a mí perder tiempo en la interna del peronismo no me gusta, aparte no pertenezco. Lo que digo es que esto no es si el peronismo se parte o no. Acá hay una coalición de gobierno y lo que está haciendo es irresponsable, es temerario, es preocupante, porque ellos son los que tienen el poder hoy para intentar resolver los problemas de la Argentina. Entonces, más allá que esta vez, después de años, la economía viene empujada por un enorme viento a favor del mundo, todavía no logramos resolver los problemas de fondo. Estamos lejos estamos con los niveles de desocupación iguales a los del 2001, que el momento en el que estalló el país, con salarios que tienen entre 30 y 50% menos poder adquisitivo que en aquel momento. Inequidad en la distribución de la riqueza, la desigualdad 28 veces. Entre lo que más tiene y lo que menos tiene. Entonces uno dice, está la cosa mejor que en el 2002, pero no está como para que dejemos de gobernar y nos preocupemos de listas y pelearnos y a ver si yo aprieto a tal intendente o a tal otro y viene conmigo. O sea, esto significa que la energía, que es una sola, está puesta por el gobierno provincial más el gobierno nacional en esta fractura. O sea, creo que es absolutamente irresponsable y es creer que la China va a comprar de por vida mucho más cada año y aunque no hagamos nada, algo vamos a crecer sin darnos cuenta que a la velocidad que lo hacemos no es suficiente frente a gente que enfrenta problemas todos los días. Entonces yo digo, gobernabilidad la podemos alcanzar de dos maneras. O somos la única alternativa y tenemos el poder y casi mafiosamente o nos vota a nosotros o viene el caos, o gestionamos, resolvemos los problemas de la gente. Entonces la gente dice, yo quiero este tipo porque este gobierna resolviendo problemas, no gobierna porque más o menos es lo que da calma o mantiene la paz. No alcanza con eso. O sea, cuando uno ve el Santoyani, lo que pasó la semana pasada, y uno ve que no es un caso aislado, sino que todos los hospitales tienen el mismo problema, están todos colapsados con devaluación tecnológica, 2 años de demora para una cirugía cardiovascular en Argerich, que es el hospital del presidente, o en el Gutiérrez para los chicos. Y por otra parte vemos 1.300 millones de pesos para salud. 33 hospitales, más del doble de lo que tienen los ciudadanos de Barcelona para atender sus problemas. Más de 35, 36 centros de salud. 30.000 personas. O sea, está todo ahí y nadie sabe organizarlo. Entonces nada funciona. Entonces eso es gobernar. Eso es gobernabilidad. Que eso funcione. Entonces la gente diga, no, esta gente me organiza mis problemas, me los resuelve. Entonces yo voto a este tipo de gente. Entonces creo que el esfuerzo de lo que estamos tratando de construir la alternativa es sumar, y hay mucho dentro del peronismo que sí gobierna de esa manera, en las ciudades, en las provincias, a los nuevos que estamos llegando, que creemos que vamos a poder organizar esos recursos humanos y cambiar la realidad. Y entonces, olvidarnos de esta vieja política que solamente discute por posiciones, y en temas que a nadie le interesa, está todo el mundo harto de esta discusión, que la lista la presento hoy, que mañana, que me arreglo pasado mañana. O sea, ¿dónde está el problema de la gente en eso? ¿Dónde está el problema de la seguridad? ¿Dónde está el problema de la desnutrición? ¿Dónde está el problema del empleo? ¿Dónde está el problema de la inversión, de la fábrica? Mauricio, yo digo, si esto es así, yo también creo que es así, ¿por qué no se traduce electoralmente? Lo que preguntaba recién Alejandro,
en el bloque anterior, o lo que decía también Adrián Pérez de los padres golpeadores, ¿lo siguen votando? No, ¿O va a cambiar? Esto va a cambiar, está cambiando. O sea, acá los que no se dan cuenta, les va a pasar de vuelta lo que les pasó en el pasado. O sea, esto está cambiando, es todo un proceso que se está acelerando otra vez, en el cual va a venir un cambio. Por eso estamos trabajando fuertemente en esta construcción de la alternativa. Y yo veo que hay dirigentes, sean peronistas, radicales, independientes o de centro, como los quieran llamar, que se han dado cuenta de eso y están en el día a día preocupados por resolver los problemas de la gente. Y hay otros que creen que el poder es algo que lo tienen alquilado de por vida y que nunca lo van a perder, entonces van a seguir invirtiendo su tiempo en ver cómo liman uno al otro, como decía recién Ditela, les tiene que pegar un poquito, pero no tanto. Y la gente dice, ¿qué me están hablando? Yo quiero llegar a mi casa y que las cosas funcionen, ¿no? ¿Qué pasa que se corta el gas? O sea, ¿que tenemos energía para que sigan viniendo fábricas a la Argentina o no? ¿Vamos a discutir los temas de fondo? ¿O vamos a ir discutiendo si me gusta más Mengano o Sultano? Discutamos los proyectos de fondo, ¿no? Y creo que eso está llegando. La semana pasada nos sorprendió en la charla aquí en la mesa Domingo Cavallo. Le preguntamos lo obvio, si su llegada era una operación del gobierno para restarles a ustedes, a López Murphy y a usted, y él contestó todo lo contrario. Estoy dispuesto a trabajar con López Murphy y con Macri en el Congreso. ¿Cómo ve estas dos visiones? ¿La aparición de Cavallo como para robarles o cerca de ustedes? No, yo lo veo como negativo, porque acá lo que hay que discutir es el futuro. Y creo que lamentablemente, unas críticas que yo he hecho a este gobierno, reconociéndole virtudes, porque ha tenido éxito sin duda, es que ha puesto demasiado énfasis en hablar del pasado. Entonces, la vuelta de Cavallo a la discusión es volver a discutir sobre si Cavallo hizo las cosas bien o mal, y creo que ya eso ya pasó. Cavallo es el pasado. Ya para mí es el pasado. Entonces creo que lo que hay que discutir es cómo logramos que la inversión no siga yendo 10 mangos a Brasil, 4 a Chile y 1 a la Argentina, porque eso es decir a la gente, no va a tener trabajo dentro de 2 años y no vamos a bajar del 17% de desempleo y vamos a seguir con los planes jefas y jefes y vamos a seguir destruyendo la cultura del trabajo en nuestro país, pues las fábricas no vienen. Entonces discutamos eso, no cuáles fueron los errores que cometió no Cavallo. Eso hay tiempo, la historia se discute mucho más lejos. O sea, recién ahora, algo que yo vengo diciendo hace mucho, lo escucho cada vez más, decir que la última gran oportunidad, tuvimos un presidente con proyecto y con equipo, fue Frondizi. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? 40, para que la gente reconociese que Frondizi fue una oportunidad perdida. Durante años nadie lo quería reconocer, hoy se reconoce. Entonces creo que discutir a 3 años vista es una locura. Me gustaría preguntarte qué tipo de personas pensás que te van a votar. Porque da la impresión de que Macri es como el candidato de los ricos o algo por el estilo. ¿Es verdad eso? ¿Vos percibís esto? Yo, bueno, por suerte no, porque si no nos hubiesen votado 1 millón de personas en la capital prácticamente. Porque la verdad que el lugar donde más ha sido sacudida la clase media es en la capital federal, que ha sufrido un desclasamiento espantoso con la crisis económica. No, yo creo que nuestra propuesta cada vez es entendida más y más por aquellos que menos tienen y que son los que ven que pasan los gobiernos, como también decía en la mesa anterior, y ellos están cada vez peor, cada vez están más pobres. Entonces dicen, ¿qué está pasando acá? Entonces, acá finalmente aquellos que levantan las banderas, se llenan de decir que entienden cuáles son nuestras necesidades, terminan salvándose ellos y nosotros seguimos peor o igual. Entonces creo que esta carrera de concejal a millonario se tiene que cortar. O sea, tiene que ser una carrera en la cual uno vaya a dar y no a sacar todo el tiempo, ¿no? Ahora ahí, Mauricio, hay como una situación desigual entre la provincia de Buenos Aires, donde está López Murphy, y la capital federal, donde está usted de candidato, ¿no? En la capital yo creo que tienen unas buenas posibilidades, el peronismo es muy débil, bueno, tienen a Bielsa, está Carrió y está Macri, es así, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, si se llegan a dividir, son capaces de poner a la línea peronista que gane, sea Chiche o sea Cristina, con 2 senadores, y a la lista peronista que pierda, sea Chiche o Cristina, con 1 senador. Y a López Murphy lo dejan afuera. Bueno, es un desafío, pero yo creo que Ricardo está haciendo un buen trabajo. Ha hecho una lista muy equilibrada, que tiene, lo mismo nosotros logramos en Capital, tiene gente independiente, gente nueva en la política, 2 partidos vecinalistas, parte del peronismo, parte del radicalismo, en esta nueva reagrupación que se está viendo en la política argentina. Entonces yo creo que si él sigue batallando como lo está haciendo y demostrando que la provincia de Buenos Aires también
es a su vez una de las más castigadas, porque la que más aporta y la que menos recibe, y nunca nadie en los últimos 15 años la ha defendido. Entonces creo que en esa línea también creo los bonaerenses que la mitad no votó en la última elección, la mitad no votó, no se sintieron reflejados por nadie. Entonces creo que esta vez van a tener una alternativa, que en este caso lidera Ricardo y que nos incluye también a nosotros. Ahora, más allá de esto y que el doctor Rondón ha planteado, ¿ustedes ven como una tendencia hegemonizante del justicialismo en provincia de Buenos Aires, más allá de este trabajo que usted relataba de López Murphy? ¿Lo ven con preocupación? Decir, cuidado, porque el peronismo quiere todo. Pero naturalmente el ser humano siempre quiere todo en todo. Así que lo que tema es que uno tiene que oponérsele con una alternativa. Torcuato Di Tella dijo una cosa en la mesa, en el bloque anterior, que fue interesante. Dijo, ojo, si van divididos en dos, por ahí López Murphy lo noquea a uno de ellos. Por supuesto. ¿No? Yo creo que si van divididos en dos es una oportunidad. Es una oportunidad. El Bulldog. El Bulldog, bueno, me parece muy bien. ¿Se imaginan una alianza? Torcuato ha hablado de una alianza, toda la oposición iría detrás de López Murphy. ¿Se imagina una alianza, no quiero llamar Unión Democrática, pero una alianza más poderosa en ese caso? Yo creo que la que se ha hecho ya es muy poderosa. Ya refleja enormemente a todo el electorado que hasta ahora no ha estado representado, es el 50%, y que va mucho más allá de un partido solo. Son muchos partidos, mucha gente, muy variado. La provincia de Buenos Aires es inmensa, se ha convocado gente muy valiosa y joven en los distintos distritos. Creo que se va a hacer una muy buena elección. Mauricio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a recordar el televoto y hacemos nuestras conclusiones. Gracias, Mauricio. ¿Usted cree que el aborto debe ser despenalizado? Llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el aborto no debe ser despenalizado, llame sin costo adicional al 4110-4182.